3:16. Y la palabra de Dios se lee para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Así vamos a orar y pedirle a Dios que Dios ayude a todos los maestros, y les pedimos la oración, hermanos, por los maestros, por los niños, por los padres, que sabemos que en esta iglesia, hermanos, estamos preparando líderes para que sean buenos, para que sean preparados para toda buena obra que dice la palabra de Dios. Amén. Así vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que sea Dios glorificándose en esta noche, porque a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Te alabamos, oh poderoso Dios. Exaltamos tu santo y maravilloso nombre, oh Señor. Glorifícate en esta noche como siempre tú lo haces. Te damos toda la gloria, toda la honra. Tú eres la razón de nuestra adoración. Tú eres la razón por la cual estamos en este lugar. Sé tú, Dios mío, usándome como instrumento tuyo, oh Señor amado, y para decir al pueblo lo que tú quieres decir al pueblo. Yo sola no lo puedo hacer, pero sé que con tu ayuda todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi confianza está en el único y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos, y les pido que tomen sus asientos. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Pero desde el principio nuestro Dios tuvo un propósito para cada uno de nosotros, y porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Al mismo tiempo también nos dio el libre albedrío. Creo que Dios, hermanos, dio el libre albedrío porque Él esperaba que los humanos voluntariamente adoraran, bendicieran su santo nombre y quisieran tener una relación con Él, íntima con Él. Sabemos que Dios siempre quiere tener una comunión con el humano, y esa es la razón por la cual nosotros hemos sido creados para alabar, glorificar su santo nombre. Él espera, amén, a Él sea la gloria. Él espera, hermanos, que nosotros voluntariamente obedezcamos a la palabra de Dios. Amén. Hermanos, podemos irnos y ver la imagen del jardín del Edén, donde podemos ver una maravilla, una vida perfecta. Claro, antes de que Adán y Eva desobedecieran a Dios. Y podemos ver que ese fue el primer hogar que Dios creó aquí en la tierra. Pero al mismo tiempo Dios les dio reglas que seguir. Así como nosotros, si creemos que nuestro Dios es nuestro Padre, también tenemos reglas que seguir. Nuestros hijos que viven en nuestras casas también tienen reglas que seguir mientras viven en nuestros hogares. Amén. Y a veces yo sé que algunos las quieren seguir, otros no las quieren seguir, pero si quieren recibir los beneficios completos de un hogar que provee todo para sus hijos, pues entonces los hijos deben de seguir las reglas de sus padres. Amén. Entonces podemos ver que Dios, aún desde el principio, tuvo y sigue teniendo reglas para todos nosotros. Amén. Cuando ellos desobedecieron, tuvieron que enfrentar consecuencias muy complicadas, muy difíciles, ustedes ya saben. Amén. Que vinieron y
fueron sacados del jardín del Edén, y también Dios vino y les dio otros trabajos que tenían que trabajar arduamente. Amén. Pero gracias le damos a Jesucristo que Él nos redimió con su vida y nos reconcilió con el Padre, porque cuando Adán y Eva pecó, vino y construyó como una barrera para no tener la misma comunión que tenían. Pero gracias a Dios le damos a Jesucristo porque Él vino y nos redimió y nos reconcilió. Dice que Jesucristo viene y nos reconcilió con el Padre. Y hermanos, ese es el mayor tesoro que nosotros como padre tenemos. Muchos padres quisieran dejar herencia a sus hijos y a veces trabajan toda su vida para dejarles una herencia a sus hijos. Y si yo encontrara un tesoro, el tesoro más grande, claro que se lo dejara a mis hijos. Pero hermanos, nosotros hemos encontrado el más mayor tesoro, y es en la palabra de Dios. Y esa herencia es mucho más mejor que toda la plata del mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos muramos, se queda todo lo terrenal, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y hermanos, dice que Dios nos guiará aún después de la muerte. Maravilloso es nuestro Dios, y el plan de Dios es perfecto para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no descuidemos ese tesoro que hemos encontrado y asegurémonos que nuestros hijos también lo comprendan y lo cuiden, y no permitamos que nada ni nadie le robe ese tesoro que nosotros hemos tenido nosotros, y que los niños también nadie se lo robe. Amén. Es la herencia más grande que nosotros podemos tener, es el evangelio de Jesucristo, el creer en Jesucristo. Amén. Claro que nosotros debemos de saber que tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Sabemos que Dios es fiel, que perdona nuestros pecados también. Arrepentirnos y tratar de no volver a hacer pecado o no practicar el pecado. Amén. Nosotros debemos de preparar a nuestros hijos para toda buena obra, para que nadie los engañe. Amén. Porque hermanos, hay 3 enemigos de nuestra vida, y nosotros tenemos que hacer una evaluación y tenemos que evaluar cuáles pueden ser los 3 enemigos que pueden robar la fe. Primero es el diablo, que Dios lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Segundo es nuestras concupiscencias, nuestros deseos, cualquier emoción que podemos tener, y también el mundo y sus deseos, la fama, la riqueza, el poder. Todo eso nos puede llevar a perder ese tesoro que nosotros hemos encontrado. Entonces debemos de darnos cuenta que nuestros hijos necesitan mucha instrucción, mucha enseñanza, y para eso los tenemos que preparar. Amén. El tesoro lo podemos encontrar en las Escrituras, porque como nos dimos cuenta en 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces debemos de usar la palabra de Dios para criar, para educar a nuestros hijos. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, hermanos, para educar y criar a nuestros hijos, créame que nunca estará equivocado. ¿Por qué cree que en las escuelas anteriormente, en el pasado de Estados Unidos, usaban la Biblia en las escuelas? ¿Por qué?
porque ellos sabían que allí había de toda clase de instrucción. Allí, hermanos, hay para educar a sus hijos, también hay para que los corrija, como dice la palabra de Dios, pero vamos a ver punto por punto, porque lo que vimos, lo que decía la palabra de Dios, es que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Amén. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, y como queremos lo mejor, primer punto, Dios nos manda a que enseñemos la palabra, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Vamos a leer en Deuteronomio 6:2, donde Dios nos da un mandato que debemos de repetir la palabra de Dios a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 6:2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Primero somos los padres. Después viene, dice, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y me di cuenta que allí están hasta incluidos los nietos, hermano. Así que todavía nosotros pensamos que quizá ya terminamos con nuestros hijos, no. Todavía tenemos que continuar con los nietos. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El número 7 de 6:7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella, estando en tu casa y estando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, en todo tiempo nosotros debemos de hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios. Amén. Y Pablo nos enseña en este pasaje de los beneficios, las bendiciones que encontramos en las Escrituras para nuestra vida. Amén. Y vamos a leer en Deuteronomios 28:12, donde dice de las bendiciones de la obediencia. Nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios y asimismo enseñarle a nuestros hijos. Pero primeramente, como una vez he escuchado y también he visto un video que dice, el hijo al padre, yo te estoy mirando. Entonces lo que quiere decir es que las acciones y lo que hacemos vale mucho más que las palabras. Amén. Porque es mejor el ejemplo, lo que nos ven hacer, que lo que decimos a ellos. Amén. Entonces nosotros, hermanos, podemos hablarle a los niños de la bendición, de las bendiciones de la obediencia. Cuando venimos y hablamos al niño de la bendición de la obediencia, le estamos animando a ellos a que vengan y obedezcan la palabra de Dios. Vamos a leer en Deuteronomio 28:12. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner, 28:1, perdón. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Le tenemos que decir a nuestros hijos, hermano, que hay bendiciones cuando son obedientes a la palabra de Dios. Más después dice, y a mí me encantó lo que dice que bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu vientre,
bendito será el producto, bendito será tu entrada y tu salida. Gloria a Dios, hermano, por esas promesas que Dios tiene para nosotros. Y además de eso continúa y dice, Jehová destruirá tus enemigos. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos saldrán delante de ti. Gloria a Dios, saldrán huyendo delante de ti. ¿Cuántos vienen, hermanos, y algunos están amedrentados? ¿Cuántos vienen y todavía tienen miedo de la pandemia, de que los enemigos, que hay una gente que dice que tienen enemigos, no sé? Pero la palabra de Dios dice que si se levantara un enemigo, por un camino vendrá y por 7 saldrá huyendo delante de nosotros. Ese es el Dios que tenemos, que nos va defendiendo como poderoso gigante. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos. Y aún, hermano, cuando sabemos que los tiempos son malos, aún cuando sabemos que a veces la palabra de Dios es vituperada y tanta apostasía que existe. Así que, hermanos, nosotros sabemos de las bendiciones de nuestro Dios, pero también les tenemos que dejar saber de las consecuencias de la desobediencia. Amén. Porque pudimos ver desde el principio que tuvieron consecuencias por haber desobedecido. Así que vamos a leer en Deuteronomio 28:15 y dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y después viene a decir todas las maldiciones y ustedes las pueden leer, pero sí es bueno también decirles a nuestros hijos que nuestro Dios es justo y perfecto y que Él quiere que nosotros vengamos y seamos unos hijos obedientes. También sabemos, hermanos, que si tenemos y tomamos a nuestro Dios y queremos todos los beneficios como Padre, tenemos que ser obedientes a Él. Amén, porque la palabra de Dios dice que al que ama, Dios lo castiga. Y no se sienta mal, hermanos, si alguna vez usted ha sido corregido por parte de Dios. No se sienta mal si alguna vez es castigado, porque nosotros no tenemos que murmurar. ¿Por qué? Porque quiere decir que Él nos ama. A los padres también se les encomienda que vengan y corrijan a sus hijos si se portan mal, si tienen un comportamiento malo. Amén. Entonces hay consecuencia de la desobediencia. Amén. Así como Dios corrige, también los padres deben de corregir. Yo sé que algunas veces dirigimos nuestro amor equivocadamente a nuestros hijos, que no les queremos decir nada, no les queremos corregir. Amén. Y antes de pasar al otro punto, vamos a leer 1 Timoteo 1:5, que dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia y fe no fingida. Amén. Entonces, sabemos que el amor de Dios es grande sobre nosotros, pero porque Él nos amó primero. También no tenemos que venir y enseñar a nuestros hijos que Dios te va a castigar, y de estarle diciendo constantemente: mira, Dios te va a castigar porque estás haciendo eso. Dios tiene y ha tenido paciencia con nosotros. Amén. Creo que esa es una mala forma de educar a sus hijos. También
cuando le dice, mira, tú estás castigado, no puedes ir a la iglesia. Esa tampoco no está correcto. O que no va a tomar ningún privilegio. Arréglate con Dios, ponte a cuentas con Dios y prepárate y nunca vuelvas a hacerlo más. Y prepárate porque Dios te ha escogido. Amén. Eso es lo que tenemos que decir a nuestros hijos. Amén. Y sabemos, hermano, que nosotros también le debemos de decir a nuestros hijos que nuestro Dios nos ama grandemente, porque Él nos ha amado con amor eterno. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Amén. Yo sé que muchos se sienten amados por Dios. Yo me siento muy amada por Dios porque Dios ha sido bueno con mi vida. Dios me ha protegido, me ha librado, me ha sanado y hasta aquí Dios me tiene. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y eso mismo debemos de inculcar en la mente de nuestros niños, que Dios los ama. Amén. Dios los ama y de vuelta nosotros debemos de amar a nuestro Dios en agradecimiento por lo que Él es. También porque Él es el Altísimo, Él es el Todopoderoso. Amén. Omnipresente, omnipotente, que todo lo puede y que está en todo lugar. Claro que debemos de enseñar que tengan temor de Dios también, porque Él es omnipresente y como es omnipresente, Él mira todas nuestras acciones y también conoce nuestros pensamientos. Así que nada podemos esconder de nuestro Dios. Sabe nuestras intenciones, así que hermanos, a ponernos a cuentas con nuestro Dios y que Dios nos perdone. Amén. Porque Él, hermano, dice que estamos encubiertos, dice que nos conoce y que antes de que nosotros hablemos, ya sabe. Dios es grande y maravilloso. Amén. Así que a ese Dios es que nosotros servimos, a un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Amén. También, hermanos, debemos de preparar a nuestros hijos para que cualquier situación que se tengan que enfrentar, vengan y confíen en Dios, que Dios les va a ayudar. Amén. En esta vida hay tantas situaciones difíciles que como humanos nosotros nos tenemos que enfrentar y tal vez algunas son más difíciles que otras, pero no importa la situación, Dios tiene el control. Amén. Amén. Y vamos a pasar al segundo punto, porque ese era de que la palabra de Dios es útil para enseñar, después es útil para redarguir. Amén. Sabemos, hermano, que nosotros tenemos una conciencia, amén, que nos redarguye. Amén. Yo sé que algunos tienen diferentes conciencias, hay unos que las tienen bien sensibles y a otros que ni les funciona porque está cauterizada. Amén. Pero nosotros, hermanos, debemos de usar la palabra de Dios para que Dios reprograme nuestra conciencia. Porque nuestra conciencia, hermanos, ha sido formada desde la niñez, desde nuestra niñez, en nuestra infancia. Amén. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible y Él puede reprogramar esa conciencia que a veces no está funcionando. Amén. Entonces, la palabra de Dios, cuando usamos la palabra de Dios como guía, Dios nos ayuda. Y los padres, hermanos, tienen la capacidad, especialmente los que tienen niños pequeños, porque ya cuando están grandes, hermanos, eso es de aconsejarlos y ellos deciden si quieren hacer lo correcto o no. Pero los que tienen los niños pequeños tienen la capacidad de venir y formar
la conciencia de ellos según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. Amén. Aunque en Proverbios 19:18 dice, corrige mientras hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sabemos que debemos de amar a nuestros hijos, desearles lo mejor, aceptarlos también como son, porque a veces tienen discapacidades, otros tienen debilidades, otros tienen más talentos que otros, pero nosotros aún debemos de amar, querer a nuestros hijos y venir y sacar lo mejor que podemos sacar del hijo. Amén. Porque nosotros quisiéramos tener hijos perfectos. Yo hubiera querido tener hijos perfectos, amén. Pero hermano, no es así, amén. Porque yo no soy perfecta y yo sé que cada uno de nosotros no somos perfectos tampoco. Pero uno como padre viene y saca lo mejor de ese niño o de esa niña, porque no son nuestros, son de Dios. Amén. Y le deberemos, y especialmente cuando usamos la palabra de Dios como guía. Amén. Ahora dice la palabra, pasamos al tercer punto, que es de corregir, y voy rápido porque ya es un poco tarde. Y dice, de corregir. Los hijos deben de saber, y les tenemos que dejar saber, que los malos comportamientos deben de ser disciplinados. Amén. Y como este tema es un poco sensible para unos padres, porque dice, no me pueden venir a decir cómo corregir a mis hijos, dicen unos. Amén. Yo sé cómo, dicen. Pero vamos a leer en Primera de Reyes 1:15. No, perdón, es Primera de Reyes 1:5. Y vamos a hablar de un padre según el corazón de Dios, que era David, amén. Y dice, entonces Adonai, hijo de Hawit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, el número 6, póngale atención a esto, y dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Lo que podemos ver ahí que ya sabía que el que iba a reinar era el rey Salomón, pero él vino y se levantó y dice que salía con hombres a caballo y 50 hombres que corriesen delante de él, porque él se quería coronar rey. Pero dice que su padre nunca le dijo, David, yo creo que David amaba demasiado a sus hijos, más si era hermoso, como dice la palabra de Dios. Y no sé, no puedo decir, pero probablemente David tenía un estilo de vida así, que amaba demasiado a sus hijos y no los corregía. Porque cuando Amón vino y le hizo daño a su hermana, no se registra en la palabra de Dios que lo haya corregido o lo haya disciplinado. Y vino Absalón y vino y tomó venganza en contra de su hermano. Después vino Absalón y también vino y se rebeló contra él queriendo ser rey. Dice que Absalón también era muy hermoso. Pero David, hermano, lo amaba tanto que cuando vino y se vino en contra de él, él no quería que le pasara nada. Él no quería que se lo tocaran. Él le dijo, no me lo toquen, y después llora amargamente y dice, mejor me hubiera pasado a mí y no a mi hijo. Pero podemos ver, hermanos, que cuando no disciplinamos a nuestros hijos trae consecuencias muy malas.
Y eso es lo que debemos de evitar en nuestros hijos. Pero podemos ver en otro ejemplo, no solo fue mal padre, sino que también fue buen padre. Yo creo que a los hijos primeros, a los mayores, quizás me imagino, quizás estaba ocupado en alcanzar el reino y estaba ocupado, lo cual parece que le dejó el trabajo a las esposas. Unas esposas lo hicieron bien y otros no, amén, otras no. Pero lo podemos ver con Salomón y lo vamos a ver en Primera de Reyes 2:2. Pero no con Salomón. Amén. Porque a él lo estaba preparando para el reino. Y nosotros no estamos preparando a nuestros hijos para un reino terrenal, sino que estamos preparando a nuestros hijos para un reino celestial eterno. Amén. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Primera de Reyes 2:2. Y antes que pase a eso, hermanos, hay muchos padres en la actualidad que hacen eso, que dicen, no me toque a mi hijo, no me le diga nada a mi hijo, ni yo le digo nada, dicen. Yo no sé si alguien se puede identificar con eso y si no es que me hayan dicho, sino que es pura coincidencia y que Dios le está hablando, amén. Porque sí, hermanos, nuestro Dios quiere que nosotros corrijamos a nuestros hijos, porque si nosotros no los corregimos, claro que otras personas lo van a hacer. Y hasta Dios lo puede hacer. A veces nosotros hemos tenido que corregir para que vengan y cambien la manera de ser. Amén. Y Dios nos manda también, hermanos, a hacer atalayas para nuestros hijos, que observemos, porque dice que si el atalaya, Dios le dice, esta persona morirá, y no le advirtió o no le amonestó, dice que la sangre de él corre sobre la persona. Ahora si nosotros lo hacemos y el hijo viene y no lo hace, pues entonces ya queda en la responsabilidad del hijo. No, y fíjense, hermanos, que acordándome cuando estaba estudiando eso, una de mis hijas me dijo, oh, tú me dices eso, me dijo, para salir de la responsabilidad de padres, me dijo. Claro que sí. Y otra me dijo, oh, tú solo me dejas, vienes, me hablas y me dejas la carga a mí. Oh, yes, okay, yes I do. ¿Por qué? Porque si no, Dios me lo va a demandar a mí. Amén. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, de decirle a nuestros hijos, lo que es pecado, lo que es malo, la actitud mala es mala. Y hermanos, aunque en el momento no lo hagan, pero eso se le queda en la mente a los hijos. Y yo no me cansaré de corregirlos. No, es solo, es lo que tengo en mi mente. Amén. Pero sí, hermanos, es de pedirle a Dios la sabiduría. De pedirle a Dios la sabiduría y no tenerle miedo a nuestros hijos, hermanos. Aunque como dicen, aunque se aburran, aunque se enfaden o aunque se enojen, yo se los digo. Yo se los digo, hermano, no es que sea la mamá perfecta, pero que se los digo y Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Aunque no lo quieran escuchar. Amén. Amén. Entonces vamos a leer en Primera de Reyes 2:2. Oh, perdón, hermanos, cuando el hijo ya se casa, ya salió de la responsabilidad, ¿verdad? Solo puede escuchar el consejo, yo solo puedo dar el consejo, pero no quiero ser una suegra que no me quieran. Ok, el que dice el que casa
El que casado tiene que estar algo así, casa quiere. El casado casa quiere, ¿ven? Por eso debemos de aprovechar cuando los niños están pequeños, porque después, hermano, sí da consejo y siempre le voy a seguir dando consejo, pero queda en la decisión de ellos si lo quieren seguir, amén. Ya cuando llegan a una edad, ya ellos deciden lo que ellos quieren hacer y esperamos que vengan y sigan la palabra de Dios, que siga también el mismo patrón para sus hijos también, de instruirlos en la palabra de Dios, amén. Y dice Primera de Reyes 2:2. Y dice, y vino David y le dice a su hijo Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Como podemos ver, hermanos, que vino con Salomón, David vino y lo instruyó y lo preparó para venir y andar en los caminos del Señor. Y le dice: guarda los preceptos de Jehová, también observando sus estatutos y mandamientos. Y Salomón, hermano, especialmente en el principio de su reinado, Dios le dio todo, porque él pidió sabiduría. Y lo podemos ver también en Proverbios 3:3, que eso lo dejo para que lo estudien, pero dice la amonestación de la obediencia. Ese es un capítulo, hermanos, de un padre a un hijo, que después lo vamos a leer. Pero podemos ver que Dios engrandeció a Salomón y Dios bendijo a Salomón mientras él andaba en los estatutos. Y creo que fue por los consejos de su padre David. Amén. A los hijos también se les amonesta que sean hijos obedientes. Amén. Amén. Entonces vamos a pasar a otro punto, que es la instrucción. Amén. Ya casi voy a terminar. Amén. La instrucción en justicia. Hermanos, debemos de enseñarles a nuestros hijos que traten de vivir una vida santa en Dios. La instrucción no es lo mismo que la enseñanza. La enseñanza es el conocimiento que se le da para que llegue a la mente. Pero la instrucción, el padre se tiene que asegurar que el hijo lo está haciendo. Amén. Entonces debemos de instruir y asegurarnos que nuestros hijos están actuando correctamente. Amén. También los debemos de preparar, hermanos, y decirle: lo que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, debemos de estar siempre preparados. Sabemos, hermano, y les tenemos que explicar, 7 años vamos a estar en la boda del Cordero, mientras que los 3 años y medio va a haber paz en la tierra, pero 3 y medio años van a ser de tribulación. Después vendremos y reinaremos con Cristo Jesús por 1000 años.
Debemos de enseñar a nuestros hijos lo que a Dios le agrada, amén. Y tomar a nuestro Padre Celestial como nuestro Padre. Amén. Y hay muchos beneficios de ser hijo de Dios. Y uno de los que más me encanta que dice que estos son lo que el Padre me ha dado, dice la palabra de Dios. Estos son lo que el Padre me ha dado y nadie los arrebatará de mi mano. Nosotros debemos de seguir orando por nuestros hijos y que nadie pueda arrebatarlos de la mano de nuestro Dios. Esa debe ser nuestra oración, amén. Esa debe de ser nuestra oración y debemos de continuar orando para que Dios nos dé sabiduría, para que conforme o por medio del Espíritu Santo nos ayude para educar, corregir, instruir a nuestros hijos y para que Dios obre en la vida de ellos, para que ellos deseen ser obedientes y hombres de Dios. Amén. Que Dios los convierta y también que Dios redarguya sus corazones y que Dios les dé nuevas experiencias con Dios. Amén. Nuestro Dios, hermano, tiene grandes planes para todos nosotros y cuando nosotros encontramos este tesoro tan maravilloso, debemos de asegurarlos que nuestros hijos también lo han encontrado y asegurarnos que nada ni nadie robe ese tesoro tan grande que hemos encontrado todos nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Así dejamos con nosotros a nuestro pastor. Dios le bendiga.